¿Alguna vez te has preguntado cuántos imperios han existido sin que nadie los recuerde? Cuando pensamos en imperios, nos vienen a la mente nombres como Roma, Egipto, China. Pero la historia está llena de civilizaciones poderosas, misteriosas y, en muchos casos, olvidadas. Imperios que dominaron territorios, culturas y rutas comerciales, y que un día simplemente desaparecieron, dejando apenas ruinas, leyendas o preguntas sin respuesta. En este vídeo vamos a recorrer el mundo y viajar a través del tiempo para descubrir los 10 imperios más extraños que existieron y desaparecieron sin dejar rastro. Bienvenidos a Curiosidades de la Historia, el canal donde exploramos los eventos más sorprendentes, impactantes y desconocidos que marcaron el mundo. ¿Estás listo para viajar en el tiempo y descubrir los secretos del pasado? Comenzamos. Algunos fueron borrados por la naturaleza. Otros, por la guerra. Y otros, simplemente, se desvanecieron como un suspiro. ¿Estás listo para conocerlos? 1. El Imperio Hetita, los enemigos olvidados de Egipto. Durante siglos, los getitas, guerreros y diplomáticos fervientes, se enfrentaron a grandes civilizaciones como la egipcia. En la emblemática batalla de Cadés, la tensión entre Ramsés II y su ejército fue palpable, marcando un hito que resonaría a lo largo de la historia. Pero a pesar de sus logros, su colapso en el 1200 a.C. se convirtió en un misterio rodeado de silencio, como si el tiempo hubiera decidido borrar sus huellas del recuerdo. Fue solo en el siglo XIX cuando se desenterraron las evidencias cuneiformes, revelando un imperio sofisticado que había sido olvidado por milenios, sirviendo de recordatorio del fragilísimo hilo de la memoria histórica. El enigma de su desaparición se intensifica cuando consideramos no solo su influencia política, sino también su legado cultural y legal. El redescubrimiento de los getitas no solo reavivó su historia, sino que también instó a la humanidad a reflexionar sobre la naturaleza efímera de la memoria. En cada códice hallado, se recordaba la grandeza de un imperio que, aunque desaparecido, sigue resonando en el presente. 2. El reino de Zimbabue, una ciudad de piedra en África. En las tierras que una vez fueron vibrantes y prósperas, las piedras de Gran Zimbabue guardan los ecos de un pasado glorioso. Mientras el sol se oculta tras los cerros, se pueden escuchar susurros de comerciantes que transitaban por sus pasajes, llevando oro y marfil hacia destinos lejanos. La grandeza de este imperio se extendía mucho más allá de lo que los europeos podían imaginar, desafiando estereotipos y prejuicios de su época. Las sombras de la historia nos muestran que este lugar fue un crisol de culturas, donde la diversidad florecía en el intercambio de bienes y conocimientos valiosos. Las estructuras de piedra, imponentes y magníficas, cuentan una historia oculta, una que habla de ingenieros africanos que desafiaron las limitaciones de su entorno. Los relieves de las paredes, tallados por manos expertas, narran relatos de ancestrales civilizaciones que se unieron en un esfuerzo común. Las multitudes se reunían en los terrenos abiertos, intercambiando historias, tradiciones y sueños de futuro mientras las tierras fértiles y ricas proporcionaban sustento y prosperidad. Era un tiempo en el que el ingenio humano brillaba, superando adversidades con una determinación colectiva que resonaba en el corazón de cada miembro de la comunidad. La historia de Gran Zimbabue nos recuerda la importancia de reconocer y apreciar el legado de las civilizaciones africanas, que han sido mal interpretadas y subordinadas a lo largo del tiempo. 3. La civilización del Valle del Indo, ciudades perdidas en el silencio. Mucho antes de que floreciera la India védica, ya existía un imperio impresionante en el Valle del Indo. Mohenjo-Daro y Harappa fueron ciudades perfectamente diseñadas con sistemas de alcantarillado, planificación urbana y arquitectura avanzada. A medida que el tiempo avanzaba, las ciudades se desmoronaban y el conocimiento se desvanecía. Los vestigios de su brillante cultura, una vez vibrante, se sumieron en el silencio. Historias de sus logros y creencias se perdieron, dejando un vacío en la historia que aún hoy nos intriga y desafía a los arqueólogos y estudiosos por igual. Nadie pudo prever este final. Así, la misteriosa desaparición de esta civilización antigua sigue siendo un enigma, un recordatorio de lo efímero de la grandeza humana, haciendo eco en nuestras reflexiones sobre el futuro y la fragilidad de las sociedades. La historia aguarda, con ansias, respuestas que aún no hemos encontrado.
4. El Imperio KHMR. Templos devorados por la selva. El Imperio KHMR floreció gracias a su innovador uso del agua y su habilidad para crear vastos canales, que sostenían una agricultura próspera. Este ingenio permitió el desarrollo de grandes ciudades, donde la cultura y el arte se entrelazaban en magníficas construcciones. Así, Angkor Wat se erigió no solo como un templo, sino como símbolo de una civilización que alcanzó su apogeo cultural y religioso. Sin embargo, a medida que se desvanecía su esplendor, la naturaleza comenzó a reclamar su dominio, cubriendo bajo raíces y vegetación lo que un día fue grandioso. A medida que el imperio enfrentaba estos desafíos, las tensiones internas se intensificaron y la cohesión social comenzó a desmoronarse. Es un recordatorio trágico de cómo incluso las civilizaciones más grandiosas pueden caer en la ruina. A través de sus logros y eventual declive, queda un legado que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad del poder y la importancia de preservar nuestro patrimonio cultural. 5. El reino de Urartu. Los ancestros de Armenia perdidos en las montañas. En las montañas vívidas y en las orillas del lago Van, se erguía el majestuoso reino de Urartu, donde cada fortaleza contaba cuentos de gloria pasados. Durante siglos, sus habitantes cimentaron no solo estructuras imponentes, sino también una identidad cultural que brilló intensamente en un tiempo de competiciones constantes contra Asiria. Sin embargo, a medida que las sombras de las invasiones medas y escitas se acercaron, la brillantez de Urartu comenzó a desvanecerse, dejando atrás un eco de lo que fue una civilización próspera. Los pueblos de Urartu, resilientes ante la adversidad, comenzaron a entrelazarse con los armenios, dando inicio a una nueva fase en su historia. Su legado. A pesar de la pérdida de gran parte de su cultura, el estudio del reino de Urartu en el siglo XX ha revelado fragmentos de su grandeza, iluminando su historia y recordando al mundo las hazañas de un pueblo que, en su esplendor, dejó una huella indeleble en la humanidad. 6. El Imperio de Aksum. Cristianismo y comercio en África Oriental. Aksum, conocido por su rica cultura y estructura comercial, fue también un crisol de civilizaciones. La influencia del imperio se extendió más allá de sus fronteras, fusionando tradiciones locales con las influencias de Roma y el comercio indio. Sin embargo, a medida que el Islam se afianzaba en la región, se produjeron cambios drásticos. Las antiguas rutas de comercio que alguna vez prosperaron ahora se veían interrumpidas, dejando a Aksum cada vez más relegado. Los ecos de su grandeza se desvanecían en la historia, convirtiéndose en un mero recuerdo entre los pueblos vecinos. A medida que el tiempo avanzaba, el vasto imperio se vio prácticamente rodeado, y su legado comenzó a desdibujarse lentamente. Finalmente, aunque Aksum se sumergió en el olvido, su rica historia y contribuciones culturales seguirán siendo recordadas y estudiadas, dejando un legado que perdura en la memoria colectiva de la humanidad. Así, la historia de Aksum se convierte en un símbolo del brillo y la fragilidad de los imperios a lo largo del tiempo. 7. El Imperio de Nri, un misterio en la historia de Nigeria. En este contexto de armonía, el Imperio de Enti floreció, desarrollando una rica tradición de arte y cultura. La sociedad Igbo valoraba el conocimiento y la prosperidad, creando un sistema donde las decisiones se tomaban a través del consenso, promoviendo la unión y la comprensión mutua. Las festividades eran ocasiones para celebrar la vida y la comunidad, mientras que el comercio no solo traía riqueza, sino también intercambios culturales que reforzaban sus lazos con otras regiones. Sin embargo, esta paz se vería amenazada por fuerzas externas que alterarían su curso histórico y social. El imperio de Enti, sin embargo, no estaba preparado. Así, la llegada de los colonizadores europeos marcó un punto de inflexión, desestabilizando un orden que había prosperado durante siglos. El imperio de Enti, con su firme creencia en la paz, encontró su existencia en una encrucijada, enfrentándose a desafíos que cambiarían su historia para siempre. 8. El Imperio de Tartesos. Entre la realidad y el mito, Tartesos, un lugar envuelto en la leyenda, era conocido no solo por su abundancia en metales preciosos, sino también por sus exuberantes ciudades que fascinaban a viajeros y comerciantes. Argantonio, su rey, era visto como un guía sabio que custodiaba su grandioso reino.
Los relatos de Tartessos perduran, intrigando a generaciones. Así, la historia de Tartessos se convierte en un eco atemporal, un susurro de grandeza que aún resuena en la memoria colectiva, invitando a quienes buscan desenterrar los secretos de su esplendor y la riqueza que alguna vez adornó su suelo. Pero hasta hoy, nadie ha podido ubicar exactamente su capital. Algunas ruinas encontradas en Andalucía parecen encajar, pero otras teorías sugieren que Tartessos fue absorbido por otras culturas o destruido por un maremoto. Su rastro se mezcla con leyendas como la de la Atlántida. 9. El imperio de los escitas, los nómadas invisibles de Eurasia. Los escitas, con su estilo de vida nómada, se movían en grandes grupos, estableciendo rutas comerciales que conectaban diversas culturas. Sus kurganes, ceremoniosos sepulcros alineados en las vastas estepas, sirven como un recordatorio de su destreza en la guerra y la riqueza acumulada. A pesar de su influencia y destreza, es un misterio cómo su legado se desvaneció tan rápidamente, dejando solo fragmentos de una historia rica en conquistas y descubrimientos. La arqueología se convierte así en la voz que cuenta lo que quedó olvidado por el tiempo. Sin embargo, su arte y habilidades ecuestres perduran a través de las leyendas, evocando imágenes de guerreros en plena batalla y paisajes en movimiento. A pesar de su desaparición, los escitas aún habitan en la memoria colectiva de las culturas que se desarrollaron tras ellos, un testimonio de un pasado vibrante que sigue fascinando a historiadores y arqueólogos. Su legado vive, recordándonos la impermanencia de las civilizaciones y el constante cambio de la historia humana. 10. El imperio de Yamatai, mito japonés o realidad escondida. Las antiguas historias del reino de Yamatai despiertan la curiosidad de historiadores y arqueólogos por igual. Algunos creen que la reina Himiko podría haber utilizado su influencia para unificar varias tribus, creando un poder que, aunque efímero, dejó ecos en las tradiciones orales. Sin embargo, otros sugieren que esta falta de evidencia tangible podría ocultar un pasado aún más intrigante, donde la cultura y la influencia japonesa estaban en gestación, vinculadas a mitos y leyendas que se perderían en el tiempo. Las investigaciones continuas buscan pistas entre las ruinas antiguas, donde fragmentos de cerámica y objetos rituales surgen entre la maleza. A medida que los arqueólogos profundizan en estas excavaciones, se plantea la pregunta de si Yamatai fue una verdadera entidad política o simplemente un ideal, una proyección de lo que podría haber sido la ancestral conexión entre Japón y sus influencias continentales. Estos imperios extraños, poderosos y muchas veces olvidados, nos recuerdan que la historia no está escrita solo por los vencedores, sino también por el azar, el clima, las catástrofes o incluso el silencio. Algunos fueron destruidos, otros, ignorados. Pero todos nos muestran algo: la humanidad ha sido más diversa, compleja y sorprendente de lo que a veces creemos. Y muchas de sus historias aún están esperando ser descubiertas. No olvides suscribirte, darle like a este vídeo y compartirlo. Nos vemos en el próximo vídeo.